El ministerio, conéctate a Jesús, presenta. De la serie Feliz para Siempre, la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Hemos visto la lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Primero de Pedro 1, 8 al 9. También hemos visto la lección número 2. Cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Mateo 13, 44. Vimos la lección número 3. Juan 6, 63. Para la lección número 2, es cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. La lección número 3. Vivir en Cristo. Mateo 13, 44. Lección número 4 es la que nos ocupa esta semana. El sufrimiento inevitable. Lección número 4, el sufrimiento inevitable. Vamos a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Su dirección nos es necesaria, Señor, para lograr los objetivos planteados por Jesús. Amén. Pero muy buenos días a todos. Nos encontramos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Lección número 4. El sufrimiento inevitable. Esta semana estamos recomendando leer Mateo 26, 47, 55 y 56. Agregar a esa lectura Juan 3, 17 al 20. 6, 67 al 69. Y 7, 1 al 5. Lo que aprenderemos esta semana. ¿Por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida incluso después de haberme bautizado? ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar fuerza para enfrentar las dificultades que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida?
Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Filipenses 3, 7 al 11. Leo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amigos, el que habla aquí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ocupaba una posición de preeminencia en el gobierno de su época. Pero él luego de su encuentro con Jesús, nos confiesa su actual situación. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la que he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que el apóstol Pablo tenía, lo echó en el tanque de la basura por amor a Cristo. No estoy hablando, mis queridos hermanos, de una fábula o de una película de ciencia ficción. Pablo tenía una autoridad extraordinaria en el gobierno de turno. Tenía a su cargo la responsabilidad de eliminar a los cristianos, por cuanto, según el gobierno de turno, causaban disturbio en la comunidad. Eran una amenaza para su posición. Y a Pablo le correspondía exterminarlos. ¿Te puedes imaginar la posición de Pablo? Por supuesto que su nombre no era Pablo, sino Saulo. El versículo 8 dice, y ciertamente sigue hablando el apóstol Pablo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué claridad de lo que el versículo anterior dice. Este versículo amplifica acá tenemos un extraordinario estilo de escritura donde el segundo texto magnifica el primero.
¿Qué quiere decir Pablo cuando dice cuantas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo? Respuesta: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El versículo 9 nos dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo dice: la ley sobre la que yo estaba antes, la que me llevó a perseguir cristianos, a la que yo le daba importancia. Pablo era un militar. Como Saulo de Tarso era un militar, obedecía a sus superiores. Pero esa misma práctica de obediencia a la ley, una vez que cambia de general, lo lleva a ser obediente a su nuevo general. Y ahora no se rige por la ley por la que antes se regía, que era en su propia justicia. Él la aplicaba en su propia justicia. Incluso si Pablo desobedeciera a la ley, él mismo se aplicaría la sentencia. Que la ley enseñaba. Así era de fiel a su principio este varón. Un soldado. Pero ahora, aplicando todo lo aprendido mientras estuvo en el otro bando, en cuanto a la permanencia y a la obediencia, dice que por la fe en Cristo, ahora está bajo la justicia de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Ya no obedece más por causa de una ley. Ahora obedece por fe en Dios. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Observe que el apóstol Pablo dice: ¿por qué? Hay una razón del por qué hace todo esto. Desea conocer a Jesús. Desea vivir lo que Jesús vivió. Desea participar de la resurrección, no solo de los padecimientos de Jesús, sino también de la resurrección. Si es que él puede asemejarse en algo a su muerte. Finalmente Pablo dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Recordemos que Pablo era un convencido de que el fin de las cosas se darían en su época. Para él la venida de Cristo, la promesa de su regreso estaba más cerca, pero tan cerca que él se incluía entre los vivos cuando Cristo. Pero dice que si no estaría entre los vivos, espera que de alguna manera formara parte de la resurrección, de aquella primera resurrección de entre los muertos. En otras palabras, esperaba morir en Cristo, como en efecto ocurrió. Concepto clave de la semana. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, porque mejor es que permanezcáis haciendo el bien. Perdón, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Además, el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. El día lunes vimos que Jesús sufrió. Lucas 2:48 al 50 y Juan 7:1 al 5. Ayer martes analizamos al primer mártir cristiano, Esteban. Y hoy, como en efecto lo hemos empezado a hacer, nos toca analizar a Pablo y sus dificultades. Los hechos de los apóstoles es probablemente el libro de la Biblia que con el que mejor podemos identificarnos. Está lleno de relatos en los que intervienen los primeros cristianos. En el caso del martirio de Esteban, se introduce un nuevo personaje. Este nuevo protagonista se convertiría en el personaje más relevante, sí, del Nuevo Testamento aparte de Jesucristo. ¿Qué fue? ¿O quién fue ese personaje? ¿Y a qué se dedicaban? Hechos 7, 58 y 8, 1 al 3 nos ayudan a responder esta pregunta. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 7, 58. Saulo persigue a la iglesia y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8, 1 al 3. Después de su encuentro con Cristo resucitado y de su bautismo registrado en Hechos 9, 1 al 9, y cambiado su nombre registrado en Hechos 13, 9, aquel hombre se convierte en un misionero a los gentiles, los no judíos, que viajó y predicó por todas partes. Cuando Pablo enfrentó la oposición de la gente en la iglesia primitiva, él presentó sus credenciales avaladas por todo lo que había sufrido. Así están registrados en 2 Corintios 11, 22 al 29. ¿Cómo considera Pablo sus sufrimientos? Miremos qué dice él de esto en Filipenses 3, 7 al 11. Y con esto cerraremos nuestro estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes. La palabra de Dios dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Permítame repetirlo otra vez. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todavía no está bien. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Quiero resaltar que el apóstol dice semejante a él en su muerte, no dice igual a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amigos, espero que el análisis de esta lección de escuela sabática para nuevos creyentes, para el día de hoy, 26 de julio, te ayude a crecer en fe y en verdad. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Al estudiar los personajes que estamos estudiando en esta semana, comenzando con Jesús, pasando por Esteban y ahora con el apóstol Pablo, definitivamente, oh Señor, que nos quedamos chiquitos, muy chiquitos, pero muy pequeños, ni siquiera aparecemos en el mapa. ¿Cuánto nos hace falta, oh Padre Santo, acercarnos más a usted?
Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta ha sido la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Te espero mañana, cuando seguiremos estudiando de la escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos a ver el sufrimiento de los fieles. Si el tiempo nos lo permite, mañana también veremos la cápsula número 2 de la historia de la Iglesia Adventista. Después del Chasco de 1844 a 1863, ¿qué pasó? El Señor te bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta ha sido la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Bendiciones.